Muy buenas tardes, bienvenidos a otra charla de Ciencias Cultura en la Universidad Cervantina 2023. Hoy tenemos la presencia de Karen Abundis Yáñez, estudiante del doctorado en Ciencias Biología de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato. Ella nos va a dar su charla El lenguaje químico y el estrés celular en las bacterias. Muy buenas tardes, Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, muchas gracias. Pues adelante, Karen, con tu charla. Sí, pues buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, yo les voy a estar hablando hoy un poquito sobre cómo las bacterias tienen maneras de comunicarse también y cómo pues esto es importante para que puedan enfrentarse al estrés. Este trabajo fue realizado en el Laboratorio de Mutagénesis y Reparación de ADN, que está en la División de Ciencias Naturales Exactas en la Universidad de Guanajuato. Aquí nosotros utilizamos técnicas de microbiología, de genética y de biología molecular para estudiar bacterias, que las bacterias pues son una forma de vida que, aunque aparentemente es muy simple, pues hace cosas muy, muy interesantes. Y nosotros estudiamos en particular una bacteria que se llama Bacillus subtilis, la cual es una de las bacterias más abundantes que se encuentran en la Tierra. La podemos encontrar en todos los suelos, incluso en algunos ambientes acuáticos, e incluso la vamos a encontrar, por ejemplo, en nuestro tracto gastrointestinal o formando parte de la microbiota normal de nuestra piel. Esta bacteria, pues, vamos a ver más adelante que la razón de que esté tan distribuida es que puede resistir a muchas condiciones, ya que tiene mecanismos que le ayudan a sobreponerse a muchas condiciones estresantes, y eso hace que sea tan exitosa en su distribución y en que tenga prácticamente, pues, conquistado todo el mundo, no puede crecer en cualquier lugar. Ahora, ¿por qué nos interesa estudiar a las bacterias? Bueno, pues la evidencia más antigua de vida que tenemos en la Tierra son justamente formas de vida bacterianas. Hay evidencias geoquímicas que nos van a demostrar que desde la Tierra primitiva, cuando se dio el origen de la vida, lo cual fue pues hace millones de años, aquí vemos que pues aproximadamente 4.500 millones de años. Las primeras formas de vida que se desarrollaron fueron justamente bacterias. Las evidencias más antiguas que tenemos de bacterias que realmente estén como una especie de fósil, pues son de hace 3.450 millones de años. Ahora, las bacterias no suelen dejar fósiles porque son muy, muy pequeñitas, entonces, pues no tienen como los animales, ¿no? No tienen esqueletos que nosotros podamos buscar. Sin embargo, un tipo específico de bacterias, que son las cianobacterias, son un poquito más grandes que las bacterias normales y acumulan calcio, entonces forman estas estructuras que se llaman estromatolitos y estas que se llaman pisolitas, y estas son las que han encontrado los geólogos y arqueólogos y pues por ello han sido el indicio de la vida. Sin embargo, pues estas bacterias, cianobacterias que pueden hacer fotosíntesis, es decir, así como las plantas, estas bacterias pues no fueron las primeras. Se sabe pues que hubo otras anteriormente, por eso es que se estima que el origen de la vida fue anteriormente, ¿no? Hace aproximadamente 4.000 millones de años y que fueron justamente formas de vida bacterianas. Y de hecho estas bacterias pues han ayudado mucho a que se dé el desarrollo de la vida en la Tierra. Por ejemplo, fueron estas bacterias fotosintéticas las que permitieron que hubiera oxígeno en la atmósfera para que ya después pues los organismos como nosotros, los animales, los seres humanos, pudiéramos tener la atmósfera que tenemos ahorita y podamos respirar oxígeno. Entonces, pues las bacterias han estado en la Tierra por mucho más tiempo que nosotros. A veces es un poco difícil ver la historia de la Tierra viendo términos de millones de años, porque pues no logramos ni dimensionar cuánto es un millón de años, ¿no? Pero si lo tratamos de ver así como si toda la historia de la Tierra fuera un reloj de 24 horas, pues veríamos que aquí justo cuando empieza fue la formación de la Tierra y en realidad el origen de la vida, las primeras bacterias estarían aquí como a las 4 de la mañana, mientras que nosotros pues vendríamos a representar apenas el último minuto de todo este reloj, ¿no? Entonces, pues realmente ellas han estado por mucho, mucho más tiempo, o sea, en 70% de la historia de la Tierra, ellas han estado aquí, entonces pues el haber estado viviendo desde estas primeras o desde esta tierra primitiva que era muy distinta de la que tenemos ahorita, ha hecho que se hayan enfrentado a muchas cosas.
Sabemos que ha habido 5 eventos de extinción masiva y pues ellas estuvieron ahí en los 5 y lograron sobrevivir. También sabemos que pues las condiciones climáticas han variado mucho a lo largo de la historia de la Tierra, que no siempre fueron como las tenemos ahorita y se han tenido que enfrentar a todo esto. Entonces, aquí pues tienen que saber que las bacterias, así como nosotros, también pueden sufrir estrés. Siempre se han enfrentado a entonces pues es algo que es natural de cualquier organismo, ¿no? Cualquier organismo pues va a resentir cualquier cambio que haya en el ambiente. Algunas de las fuentes de estrés para una bacteria puede ser la radiación ultravioleta, estos rayos que vienen del sol, la desecación, por ejemplo, si no tienes suficiente agua o si las temperaturas son muy altas, pues le pueden causar una pérdida de agua y esto también es una condición estresante. También está el estrés oxidativo. Si tuvieron la oportunidad de ver la charla de ayer de Liz, pues ahí verán que ella nos hablaba mucho sobre cómo, aunque el oxígeno nos permite respirar, pues el metabolismo aerobio también tiene algunos efectos, por ejemplo, que se generan radicales, que si son mayores estos radicales oxidantes de la cantidad de antioxidantes que tenemos, pues nos van a generar un estrés. También la falta de nutrientes, no siempre van a tener los suficientes nutrientes para crecer, entonces esto también les genera un estrés. Está la presión osmótica, que esto es cuando las concentraciones de sales no son las mismas dentro y fuera de la célula, y esto pues también es un problema para las bacterias. Y pues las temperaturas extremas, ya sea mucho calor o mucho frío. Entonces, el hecho de que se hayan enfrentado y que hasta la actualidad se sigan enfrentando en la naturaleza estas cosas, ha hecho que de alguna manera tengan que responder. ¿Cómo es que han logrado sobrevivir a todo esto? Pues es que han encontrado la manera de darle una respuesta a lo que están detectando. Entonces, lo primero que tiene que hacer una bacteria o cualquier organismo vivo es tener la capacidad de detectar que algo está mal en el ambiente, ¿no? Que hace mucho calor, que hace mucho frío, que no tiene los suficientes nutrientes, tener una manera de detectar que hay algo en el ambiente. Y segundo, pues tener una manera de transmitir esa señal, de comunicar eso y de generarle una respuesta. Entonces, justamente este proceso que es como un lenguaje químico, ya que ellas pues no tienen ojos, no tienen oídos, no pueden darse cuenta, sino que todo lo hacen a través de moléculas químicas. Este proceso se llama en biología transducción de señales o también es llamado a veces señalización celular. Y pues se trata de un proceso que van a usar para detectar cualquier cambio que haya en el ambiente y comunicarlo para generarle una respuesta o incluso comunicarse con otras células. Y estas bacterias van a depender de estos sistemas de transducción de señales, pues son tanto para detectarlos como para responderlos. Y esto va a ser pues muy importante para que logren sobrevivir y con ello reproducirse y seguir proliferando. Entonces, más o menos, aquí está un esquema muy simple de cómo es que funciona la transducción de señales. Se puede dividir en 3 etapas generales. La primera que es recibir la señal, detectar este estímulo del medio ambiente. El segundo, que ya es la transducción de señales, que es pasar esta señal desde el receptor que detectó el estímulo hasta adentro de la célula. Y el tercero, que es cuando ya se genera la respuesta, que se va a hacer en respuesta a este estímulo que está recibiendo. Vamos a verlo más a detalle a continuación. Aquí les voy a empezar a hablar de que pues hay varias maneras de generar una respuesta a los estímulos. El sistema más simple es cuando una sola proteína es capaz de detectar la señal y de generar la respuesta. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que pasa con el estrés por altas concentraciones de cobre. A las bacterias pues les genera estrés tener metales como el cobre en concentraciones muy altas porque les puede causar, por ejemplo, estrés oxidativo. Entonces, aquí cuando no hay tanto cobre o cuando es una cantidad normal que a la bacteria no le genera ningún estrés, que es la proteína que sensa el cobre, pues no lo va a tener unido y entonces no va a haber ninguna respuesta y todo está funcionando bien. Sin embargo, cuando hay una concentración de cobre muy alta, se va a unir a la proteína que es el receptor también, y esta solita puede hacer las 3 etapas, puede detectar y luego puede llevar la señal hasta el ADN y puede unirse al ADN y activar genes específicos que son, por ejemplo, aquí COP-A, que
es una porina, lo que hace es formar un porito en la membrana, y esto, a través de este porito se va a sacar el cobre que está estresando a la célula. Entonces, pues ahí tenemos las 3 etapas, ¿no? La recepción de la señal, la transducción de la señal y por último la generación de la respuesta, todo a través de una sola proteína que es QR. Hay sistemas que son un poquito más complejos. El anterior, por ejemplo, funciona mucho con estímulos que están dentro de la misma célula. Por ejemplo, ahí veíamos el cobre que está dentro de la bacteria. Cuando se trata de una señal fuera, en el medio exterior, por ejemplo, el estrés por altas concentraciones de sal en el medio, una sola no va a poder hacer la función, no será solo una proteína, sino que en general se van a necesitar dos, una que sea el sensor y otra que sea la que pase la señal, que sea el regulador de la respuesta. Esta en general, los sensores suelen tener una función doble. Por una parte tienen una parte que está fuera de la membrana, que es como un receptor, que es la que va a detectar el estímulo del medio, y tienen otra adentro que tiene una función de histidina sinasa. Esto es que pueden agregarle aquí una molécula que es como la señal a la proteína que es la que va a pasar la señal. Entonces, en cuanto le agrega este componente químico a esta proteína, pues esta ya sabe que es porque detectó acá afuera el estímulo, ¿no? En este caso, la alta concentración de sal, y entonces se va a ir directo a activar la respuesta, que aquí también pues es expresar genes específicos. Por ejemplo, aquí se expresa esta otra porina, que es OMPC, que ayuda a balancear la cantidad de sales dentro y fuera de la célula. Entonces, por ejemplo, aquí si hay mucha afuera, pues la va a meter sal para tratar de, va a permitir la salida de agua, perdón, para procurar como un balance osmótico entre la concentración de sales que hay afuera y la concentración de sales que hay adentro. Entonces, estos son los sistemas de dos componentes, generalmente los de uno, entonces decíamos que son para cuando el estímulo está dentro de la misma célula, y los de dos para cuando el estímulo está afuera. Pero hay sistemas de transducción de señales que son mucho más complejos. Por ejemplo, de la quimiotaxis, que hace referencia a la manera en que las bacterias van a poder migrar hacia sustancias que son atrayentes. Por ejemplo, si hay nutrientes, pues va a querer migrar hacia allá, ¿no? Moverse hacia donde están los nutrientes porque es una molécula que es atrayente, que le sirve para crecer. O va a alejarse de un repelente, por ejemplo, si hay algún solvente o algún detergente o algo que le puede afectar, va a tratar de alejarse de él a fin de que, pues de escapar, ¿no? De que no le vaya a causar daño. Y esto lo hacen a través de sensar gradientes químicos. Como les decía, pues no tienen sentidos como nosotros de oír, de ver, para saber dónde están los nutrientes, sino que más bien tienen receptores en su superficie que son los que van a estar detectando qué moléculas hay en su medio, y pues estas van a generar toda una transducción de señales para que al final resulte en que se muevan hacia donde quieren o que escapen de lo que no quieren enfrentar. Entonces, en este caso particular de la quimiotaxis, la señal pues va a ser la presencia ya sea de un atrayente o de un repelente químico. Las bacterias suelen tener flagelos, que son las que utilizan para moverse, son como colitas que generalmente giran en una dirección contraria a las manecillas del reloj, y a veces giran en la dirección contraria, y esto hace que tengan un movimiento muy aleatorio. Aquí vemos que no se dirigen a ninguna dirección en particular, sino que a veces corren, a veces giran, a veces corren, a veces giran. Cuando se detecta ya sea un atrayente o un repelente, pues se va a mandar aquí la señal, el receptor va a detectarlo, y esto va a mandar una señal a toda una serie de proteínas, son muchas, ¿no? Vemos que es un sistema mucho más complicado que los que habíamos visto antes, pero finalmente esto va a llegar a esta que se llama CHE, la cual va a activar los motorcitos que activan a los flagelos, y les va a decir, tenemos que correr, y entonces se disminuye la cantidad de vueltas que dan y corren, ¿no? Ya sea hacia el químico que les atrae o huyendo del químico que las repele. Aquí está un ejemplo, ¿no? Cómo a través de este proceso de quimiotaxis se puede regular completamente el comportamiento bacteriano. Cuando no hay ningún agente químico, ni atrayente ni repelente, el nado pues
A veces es recto, a veces tiene vueltas, como les mencionaba. No tiene una dirección específica, sino que van a estar nadando en todo el medio. Cuando nosotros les ponemos un atrayente, estas van a detectar que está ahí el químico que les gusta, entonces que se están moviendo en la dirección correcta y por lo tanto van a seguir nadando en una línea recta, van a estimular este movimiento en contra de las manecillas del reloj para que todos los flagelos sean como un propulsor que las lleve hacia la sustancia química que quieren. Aquí vemos cómo se puso el capilar en el tubito con el atrayente y todas las bacterias se dirigen hacia ahí. En cambio, cuando se les pone un repelente, van a detectar a través de sus receptores que hay algo que no les gusta, algo que les puede hacer daño o que las, pues sí, que las aleja, ¿no? Y entonces, como detectan que se están moviendo en la dirección equivocada, van a regular sus flagelos para primero dar la vuelta, para dirigirse ahora a la dirección contraria y luego nadar muy rápido hasta alejarse. Y pues estos son hasta ahora procesos de comunicación para la misma bacteria, simplemente de ver qué hay en el medio y generarle respuesta, pero también pueden comunicarse con otras bacterias. Este es un proceso que se llama quorum sensing, en el cual pues una célula va a poder compartir información hacia otras células y entre ellas se van a comunicar. Esto puede ser ya sea de una misma especie, por ejemplo, en nuestro caso, que un Bacillus subtilis se comunique con otro Bacillus subtilis, o puede ser entre distintas especies que, por ejemplo, un Bacillus subtilis se comunique con una Escherichia coli. Este ejemplo que está aquí ilustrado, pues es cuando una bacteria se comunica con otra de su misma especie. Cuando tenemos una baja densidad de población, es decir, que hay poquitas bacterias en el medio, se va a estar produciendo una molécula que se llama N-acilmoserina-lactona y simplemente es como una señal de estoy aquí. Entonces, cuando ya hay una gran cantidad de bacterias, como todas van a estar produciendo esta molécula y avisando que están ahí, pues se van a empezar a percibir y entonces pues las bacterias así se van a enterar de que hay muchas como ella en esa población y van a activar genes en específico a través de esta proteína que es LuxR, ¿no? Que esta es la que va a detectar la N-acilmoserina-lactona que está recibiendo porque hay muchas bacterias en el medio y entonces va a activar genes. ¿Qué clase de genes? Por ejemplo, en el caso de las bacterias que son patógenas, se pueden activar factores de virulencia, por ejemplo, decir, pues ya somos muchas, ahora sí podemos establecer una infección. En el caso de cuando detectas bacterias que son de otra especie, puedes activar, por ejemplo, la producción de antibióticos como para competir con ellas, sí, pues eliminar a la competencia, ¿no? Quedarnos nosotros con los recursos que hay. También pueden activar, por ejemplo, la formación de biopelículas, de las cuales vamos a hablar más adelante, que son estructuras donde las bacterias se organizan y les ayuda a persistir en el ambiente, ¿no? Aunque les pongas condiciones que sean estresantes. Entonces, esta es como una manera que tienen de comunicarse con otras y todo es un mecanismo similar, ¿no? Produciendo moléculas químicas específicas que van a detectar otras bacterias con sus receptores, que van a transducir señales y que van a activar una respuesta. Un quinto tipo de transducción de señales, que es en el que nos vamos a enfocar más a lo largo de esta plática, porque es con la que trabajamos en el laboratorio, son los segundos mensajeros. Estos son moléculas pequeñas que transmiten señales recibidas por receptores fuera de la superficie celular hacia proteínas efectoras. ¿Qué pasa? Pues que hay muchas señales que no pueden ingresar a la célula. Por ejemplo, en el caso del cobre o de la sal, son moléculas específicas, ¿no? Que sí pueden unirse al receptor y que pueden ingresar y que esto es como lo que desencadena toda la serie de reacciones, pero por ejemplo, algunos estímulos como la luz, como la temperatura, como el hecho de que no haya nutrientes, pues no es algo que se pueda pegar a un receptor específicamente, sino que es simplemente una señal que el receptor va a sensar de alguna manera, es decir, detectar que hay luz, detectar que hay cambio en la temperatura, que se va a sensar por la bacteria. Y como no va a entrar directamente el estímulo a la célula, se tiene que producir
un mensaje, es como si escribiéramos, está lloviendo, mete la ropa, ¿no? Escribes el mensaje, este es el segundo mensajero, el que tú vas a mandar para darle la señal a los efectores de que tienen que hacer algo a lo que están viendo, a lo que está pasando afuera. Entonces, los segundos mensajeros se llaman justamente segundos mensajeros porque no son como tal el mensaje. El primer mensajero, pues, es la señal, un cambio que ocurre. El segundo mensajero se va a producir como resultado de esta señal, pero este es el que va a llevar el mensaje hasta lo que denominamos efectores, que son quienes se van a encargar de dar lugar a la respuesta celular. La mayoría de estos segundos mensajeros, pues decíamos que son moléculas pequeñas, suelen ser nucleótidos, pero que tienen ciclos, así como estructuras cerradas, como estos. Entonces, aquí en azul están los que son mononucleótidos cíclicos, es decir, que es una sola molécula, y en rojo están los que son dinucleótidos cíclicos, que son aquellos que son dos moléculas unidas. Entonces, aquí les voy a dar algunos ejemplos de funciones que son reguladas por estos segundos mensajeros. En las bacterias, por ejemplo, el CAMP, va a regular el catabolismo del carbono. ¿Qué es esto? Pues las bacterias tienen alimentos preferidos, podríamos decirlo. Les gusta mucho ingerir glucosa como fuente de energía. Sin embargo, pues cuando la glucosa está baja, es decir, cuando no hay suficiente en el medio, van a producir esta molécula AMP cíclico, el cual se va a unir a un receptor de la manera similar que habíamos visto anteriormente. Y esto va a permitir que este receptor, ya que está activo, se fije al ADN y se empiecen a expresar genes, es decir, se produzcan pues lo que se requiere para poder utilizar fuentes de energía alternas, por ejemplo, la lactosa. Entonces, esto va a permitir que la bacteria se alimente de una fuente de energía distinta a la que generalmente prefiere, que en este caso sería la lactosa, y que pues no se muera de hambre, sino que encuentre una fuente alterna. Y todo esto está regulado por el CAMP o adenosín monofosfato cíclico. Luego, otro ejemplo es esta, CDGMP regula la formación de biopelículas. Yo les hablaba de cómo esto está un poquito relacionado con el quorum sensing también. Las biopelículas van a ser son comunidades de bacterias que se organizan para quedarse inmóviles y pegadas a una superficie. Y están unidas por una matriz, es como una sustancia pegajosa que las une a todas y ellas mismas la producen. Esta está compuesta de azúcares, de proteínas y de ácidos nucleicos como ARN o ADN. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí cuando las bacterias están nadando normalmente en el medio, en un medio acuoso? No van a estar produciendo CDGMP o van a tener niveles muy, muy bajitos. Sin embargo, cuando detectan por quorum sensing, que son muchas por una parte, y por otra que hay una superficie sólida, por ejemplo, puede ser las bacterias que están en los drenajes, pues van a detectar, por ejemplo, que están los tubos del drenaje, o las bacterias que están contaminando algunos insumos médicos, detectan, por ejemplo, los catéteres que se le ponen a los pacientes. Entonces, cuando detectan que hay una superficie sólida a la que se pueden pegar, van a empezar a producir mucho CDGMP, que va a ser el segundo mensajero, ¿no? Avisando, aquí hay a dónde nos podemos pegar. Y esta va a ser una señal para empezar a formar la biopelícula. Activa, número 1, pues el dejar de ser móviles, dejar de nadar y quedarse pegadas ahí. Segundo, producir adhesinas, que son proteínas, que son justamente como el nombre lo dice, ¿no? Adhesivas, son pegajosas para que se puedan quedar unidas a la superficie. Y el tercero, empezar a producir lo que se requiere para formar esta matriz, los azúcares, los ácidos nucleicos que tienen que soltar. Y entonces esta señal les va a permitir formar esta estructura, que pues es un problema, sobre todo en medicina, porque cuando el catéter se le forma una biopelícula, es muy difícil de quitar, y luego estas bacterias que están pegadas que están en esta estructura de biopelícula, por ejemplo, estas que están acá abajo, pues aunque tú les pongas un antibiótico ni les va a llegar y son mucho más resistentes. Entonces, esta es una manera que tienen de organizarse y todo está mediado por un segundo mensajero. Sin embargo, del que les quiero hablar hoy, ay, no sé por qué se puso así la imagen, pero
es el CDAMP, que Se ve bien. ¿sí se ve bien? Regula muchas funciones muy importantes para las bacterias. Acá, por ejemplo, veíamos, CAMP está muy implicada en usar fuentes alternas de carbono. CDGMP está muy implicada en si la bacteria se mueve mucho o se queda fija a una superficie y si se forman biopelículas o no. Pero CDAMP tiene una cantidad de funciones de verdad muy, muy diversas. Vemos, por ejemplo, que puede inducir la respuesta inmune, que puede permitir la síntesis de ácidos grasos, que puede hacer que la pared celular, que es como una cubierta que tienen las bacterias todavía por fuera de la membrana, esté en buenas condiciones. O sea, puede de verdad coordinar un montón de procesos. Y sobre todo a nosotros nos interesan dos. Yo les mencionaba, somos el laboratorio de mutagénesis y reparación de ADN, entonces nos interesan mucho estas dos, que son cómo regula la mutagénesis, que de hecho fue una función que se describió en nuestro laboratorio y de la que más les voy a estar hablando, y cómo detecta el daño al ADN, que es algo en lo que también hemos trabajado en nuestro grupo de trabajo. ¿Por qué nos interesa tanto el daño al ADN y las mutaciones? Bueno, pues porque el ADN es esencial, es la molécula que desde bacterias hasta nosotros seres humanos contiene la información que indica cómo tenemos que funcionar. Entonces, esta es muy, muy importante. Sin embargo, pues a pesar de ser tan importante, es una molécula muy susceptible a ser dañada. Por ejemplo, radiaciones ultravioletas como la del sol, radiaciones ionizantes, por ejemplo, con elementos radioactivos o los rayos X, mutágenos químicos, y pues incluso hasta nuestro mismo metabolismo. Esto también lo mencionaba ayer Liz, ¿no? Como durante el transporte de electrones, cuando estamos respirando, se escapan algunos y nos generan estrés, o incluso el mismo proceso de copiar y de leer el ADN para funcionar, pueden llegar a generar daños. Entonces, este tipo de lesiones a nosotros nos interesan porque pues hay como tres opciones, ¿no? Una es que de plano sean tantas que la célula se muera, o sea, que le arruines por completo la serie de instrucciones que tiene y ya no pueda funcionar adecuadamente. Pero esto pues no es lo que pasa generalmente. Cuando tienes un daño quedan dos opciones. Una es que se repare, porque contamos afortunadamente con sistemas para reparar estas lesiones, o la otra es que si no se logra reparar adecuadamente, pues se fije en una mutación, que es un cambio que ya quedó ahí fijo en el ADN y que se va a pasar así a las siguientes generaciones. Estas, pues generalmente tenemos nosotros la visión de que pueden ser perjudiciales, pero no necesariamente. Vamos a ver que hay veces que son neutrales, es decir, que ni cuenta se da la célula de que le cambió algo ahí, o veces que incluso pueden llegar a ser benéficas, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, nuestro modelo de estudio es una bacteria que puede formar esporas. Justamente en esta necesidad de proteger su ADN, puede llegar a generar estas estructuras. Aquí vemos una fotito de cómo se ven las esporas, que son estructuras de resistencia. Entonces, la bacteria generalmente pues está en un ciclo de vida que denominamos vegetativo, que esto es cuando crece, se reproduce y luego estas que a través de las que se reprodujo pues vuelven a crecer y así están, ¿no? Duplicándose. Sin embargo, si se encuentran ciertas condiciones que son muy estresantes para la bacteria, puede llegar a formar la estructura que vemos aquí, que son esporas. Esta no es una estructura para reproducirse, sino una estructura como si fuera un búnker en el que va a guardar la información para guardarla y protegerla de la situación estresante. Entonces empieza a formar aquí la esporita y luego le va a agregar muchas capas de recubrimiento que le dan propiedades de resistencia muy interesantes hasta que finalmente se lisa la célula madre, es decir, se desintegra la bacteria original y se queda solamente la espora. Y esta espora es tan resistente que puede durar así miles de años en el suelo, incluso andan volando en el aire. Estas van a estar esperando solamente a que justamente receptores que tienen en su superficie detecten que las condiciones ya son óptimas para volver a la vida vegetativa. Entonces aquí viene el otro proceso, que es la germinación de las esporas. Cuando detectan que las condiciones ya les permiten otra vez volver a vivir, entonces van a
va a empezar a entrar agua, se va a activar otra vez todo su metabolismo y entonces nos van a dar otra vez lugar a una célula que va a entrar al ciclo vegetativo. Y nosotros, pues lo que hemos visto es que el CDAMP es clave para detectar daño al ADN en las esporas. Es muy importante, dado que yo les mencionaba que es una estructura donde van a generar una copia de su genoma, van a transcribir tal cual todo su ADN y lo van a meter en una estructura de resistencia. Es muy importante que se aseguren de que ese ADN vaya pues lo más fielmente posible a lo que era la bacteria vegetativa. Entonces, el CDAMP, aquí a través de una proteína que lo produce, que se llama DISA, va a ser la señal que va a dirigir un punto de control. Un punto de control como en un videojuego que si no cumples con la suficiente integridad del ADN no vas a proceder a espora, o sea, tiene que repararse todo el año para que te permitan pasar al siguiente nivel, que es la esporulación. Entonces, cuando no hay daño al ADN, esta proteína que se llama DISA va a ir escaneando el ADN y va a ir produciendo el CDAMP como una señal de está todo bien, podemos proceder, replica el ADN, ya revisé yo que está correcto y forma la espora. Sin embargo, cuando detecta daño al ADN, se va a estancar ahí y va a dejar de producir el CDAMP. Entonces, pues el hecho de que no esté el CDAMP que activa a todos los demás efectores va a ser una señal para parar la replicación y que no proceda a la formación de la espora hasta que éste ya se encuentre otra vez en buenas condiciones. Esto pues con la finalidad de garantizar que sí llegue una copia íntegra o una copia fiel del genoma a la espora. Durante la germinación, esto es algo que se observó en nuestro laboratorio, durante la germinación pasa lo mismo. Una vez que ya la espora encuentra las condiciones adecuadas para volver a la vida vegetativa, pues quiere que esa información que contiene ella llegue fiel a la célula que va a dar lugar ya a los ciclos de replicación vegetativos otra vez. Entonces, si el ADN está íntegro, empieza nuevamente a producir CDAMP, es lo mismo, DISA va escaneando. Si el ADN está bien, va diciendo está bien, la espora puede germinar, puede eclosionar y puede entrar a fase vegetativa. Pero si el ADN tiene daño, no se va a producir CDAMP y se va a estancar la eclosión, el hecho de que se libere la esporita de la célula de la espora. Esto se va a estancar hasta que se reparen los daños. Por eso es que se dice que actúa como un punto de control. Es el que decide si, a partir de la concentración de esta molécula, se decide si procede o si no procede. Y pues esto es en las esporas, ¿no? Cómo el CDAMP puede ayudar a regular el daño que hay en el ADN y asegurarse de que se repare. Sin embargo, las células vegetativas también pueden sufrir daño al ADN, de hecho sufren un montón, ¿no? Y aquí es importante, antes de empezar a hablar de la mutagénesis, hacer una distinción importante, que es que una lesión en el ADN no es lo mismo que una mutación. Una lesión es que, por ejemplo, la luz ultravioleta, un agente químico, un radical de oxígeno, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Que todos estos agentes dañen el ADN. Y lo que pasa aquí es que las bases que componen el ADN se modifican, se les agregan grupos químicos, por ejemplo, se aparean de manera equivocada o se oxidan, se les pierden algunos grupos químicos de su estructura, o sea, este tipo de cosas son las lesiones. Sin embargo, estos todavía pueden repararse, ya que contamos con los sistemas de reparación. Por ejemplo, tenemos el sistema de reparación por escisión de nucleótidos, NER, para lesiones que son muy grandes, que distorsionan la estructura del ADN. Tenemos el sistema de reparación de bases para las que son más pequeñas, que son, por ejemplo, esta pérdida de grupos químicos o estas oxidaciones. Tenemos el sistema de reparación de bases malapareadas para cuando a la hora de estar copiando se equivoca ahí en una base y no queda apareada con lo que debe, bueno, pues este sistema lo repara. Tenemos algunos, por ejemplo, el de reparación por recombinación para cuando se rompe y tenemos que volver a pegarla. Es solo cuando no se reparan adecuadamente las lesiones que surgen las mutaciones y tiene que replicarse el ADN, es decir, copiarse una vez para que la mutación quede fijada, para que pues a la hora de leerlo, el error que no se vio ahí se pase al mensaje que copiaste y entonces ahora sí ya tengas la mutación porque pues ya quedó como parte de su ADN. Y la mayoría de estas mutaciones que se van a generar son espontáneas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que haya un agente que
por ejemplo, un químico mutágeno que las esté generando, sino que van a ser pues fuente natural, o sea, errores de la replicación o parte del mismo metabolismo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en el laboratorio para ver cómo se relacionaba la mutagénesis con el CDAMP? Pues como ya habíamos visto que el CDAMP parece ser importante en detectar daño al ADN, pensamos, si yo le quito el CDAMP a una bacteria, ¿será que ya no puede de la misma manera o tan fácilmente, que ya no va a poder detectarlo y por lo tanto va a llegar a generar mutaciones? Entonces, generamos una bacteria sin la capacidad de producir CDAMP. Bacillus subtilis tiene 2 diadenilatos ciclasas, así se le llama a las enzimas que producen el CDAMP durante el crecimiento. Una es DISA, de la que ya habíamos hablado un poquito, y otra es CDA. Estas, pues lo que hacen es tomar un precursor, formar al CDAMP, y pues ya, como veíamos, ¿no? Es el que se va a unir a los efectores y va a dar la respuesta. Entonces, lo que nosotros hicimos fue quitarle a Bacillus subtilis, a estas dos, a DISA y a CDA, quitar los genes que las producen para que ya no tuviera manera de producir CDAMP. Aquí les muestro que cuando quitamos a estas dos, observamos que la concentración interna de CDAMP bajó a menos del 4% comparado con la bacteria que sí lo tiene. Esta barra blanca es la bacteria que tiene las dos, entonces que está produciendo su CDAMP normal. Esto es cuando le quitamos una, cuando le quitamos la otra y cuando le quitamos las dos. Entonces, pues prácticamente ya no lo produce. Entonces, con esta bacteria que prácticamente no produce CDAMP, estudiamos cómo la falta de este segundo mensajero afecta la producción de mutaciones. Por una parte, las mutaciones espontáneas, es decir, sin agregarle nada más, simplemente ver si comete más errores que terminan fijándose en mutaciones por no tener a esta molécula. Y lo que observamos fue que sí, aquí está nuevamente en blanco la bacteria que sí produce CDAMP. Luego aquí a la que le quitamos a DISA, a la que le quitamos a CDAA y a la que le quitamos a ambas, y vemos que cuando no produce CDAMP, la bacteria va a sufrir 3 veces más mutaciones, aún en ausencia de un agente de daño, es decir, simplemente porque no esté la manera de señalizar, va a sufrir 3 veces más mutaciones. Ahora, cuando nosotros le inducimos todavía más la generación de mutaciones con un mutágeno químico, en este caso la mitomicina C, que hace que el ADN se cruce, así como vemos aquí en la imagen, pues sin el CDAMP, el doble de las lesiones que genera este mutágeno químico van a llegar a generar mutaciones. Aquí está, ¿no? Sin el CDAMP contra las que sí lo tienen normal o que tienen un poquito porque tienen todavía una de dilatociclasa. Y incluso puede llegar a tener papeles divergentes cuando las mutaciones las inducimos con estrés oxidativo. Es decir, si le ponemos peróxido de hidrógeno, que es un agente que hace que se desbalancee este equilibrio entre radicales y antioxidantes, generando una situación estresante, dependiendo de qué diadenilatociclasa sea la que le falta, va a tener un efecto distinto en la generación de mutaciones. Por ejemplo, si le quitamos a DISA, sube mucho la frecuencia de mutaciones, es decir, va a tener muchas más mutaciones. Pero si le quitamos a CDAA, va a bajar incluso por debajo de la bacteria normal. Entonces, pues esto nos indica de que entre las dos están manteniendo ese balance pues el balance de mutaciones que se generan por estrés oxidativo. Y por lo tanto, pues la conclusión a la que llegamos hasta aquí es que el CDAMP es necesario para que las bacterias que están creciendo activamente, que se están duplicando, que están en este ciclo vegetativo, prevengan mutaciones espontáneas o inducidas por agentes genotóxicos, asegurando que mantengan su ADN íntegro y que puedan pasarlo fielmente a las siguientes generaciones. Entonces, pues cuando la bacteria produce CDAMP, previene mutaciones en el ADN en sus células en crecimiento y con ello asegura transmitirlo fielmente a su descendencia. El CDAMP ayuda a que la descendencia tenga una copia del genoma que sea pues una buena representación de la célula parental. Sin embargo, y aquí entra la parte más interesante, la mayoría de las bacterias no van a estar creciendo activamente. O sea, nosotros en el laboratorio las ponemos en un medio que les da todos los nutrientes que necesitan y entonces en cuestión de 20 minutos ya se duplicaron y a los 20 minutos ya tienes el doble y a los 20 minutos otra vez el doble y están creciendo muy, muy rápido. Si nosotros lo graficáramos,
se vería como aquí, es como un crecimiento que se le llama exponencial porque crecen muy, muy rápido. Pero en la naturaleza se van a estar enfrentando a condiciones de estrés que van a hacer que no se repliquen tanto, sino que se encuentran en lo que llamamos una fase estacionaria. Hay tantas condiciones estresantes en la naturaleza y una mucho menor disponibilidad de nutrientes que se van a encontrar estancadas. Entonces, ya no están creciendo activamente, están en una fase donde, pues mientras que en el crecimiento las condiciones son óptimas, están transcribiendo a niveles normales, es decir, expresando genes a niveles normales, y es una población en general muy homogénea, y pues el ADN se va a estar reparando, como les decía, o sea, se detecta un daño y se repara, y la replicación, es decir, el copiado del ADN de una célula a otra, va a ser muy fiel. Ya cuando estamos en esta etapa estacionaria, la replicación va a ser muy lenta porque no hay las condiciones para que haya todavía más células, entonces pues dejan de reproducirse como para mantener más o menos la misma concentración de células, nada más, no llegar a ser tantas. Se van a empezar a expresar muchos más genes que son los que pues dan respuesta a todas estas situaciones estresantes. Va a haber además daño oxidativo, incrementa mucho la producción de especies reactivas de oxígeno en esta etapa y se van a empezar a generar subpoblaciones. Además de que pues la reparación del ADN va a ser mucho más deficiente porque estos sistemas de reparación ya están saturados de tanto daño que hay. Hay una replicación con tendencia al error. Es mucho más fácil que haya errores a la hora de replicar el ADN y va a empezar entonces a haber un montón de procesos de mutagénesis que sobre todo están asociados a la transcripción, que es cuando el ADN se abre para permitirnos leerlo y generar proteínas que den respuesta al estrés, no tanto cuando se abre para copiarlo. Entonces, aquí vamos a encontrar este fenómeno que es muy interesante, que es la mutagénesis asociada al estrés. Esto es todas estas mutaciones que van a ocurrir en las bacterias que están en una fase estacionaria, es decir, que no se están dividiendo activamente, pero son aquellas que además van a favorecer el crecimiento ante una presión selectiva, es decir, que van a ser benéficas para la bacteria y que le van a ayudar a superar una presión que se le está poniendo, como puede ser la limitación de nutrientes o la presencia de un antibiótico. Esto es algo que las bacterias pueden hacer, tú las pones en una situación estresante y si están ya en esta fase estacionaria pueden adquirir mutaciones que les ayudan a superar la situación estresante. Y esto es de mucha relevancia porque, por ejemplo, eso es lo que hace que cuando estás infectado con una bacteria pueda llegar a evadir a la respuesta inmune, o sea, cambiar para que tu sistema inmune ya no la reconozca. También es lo que hace que si está sometida a concentraciones subletales del antibiótico, es decir, que no la matan, pero que siguen ahí generándole un estrés, por ejemplo, cuando no nos tomamos los tratamientos con antibióticos completos y no tenemos la concentración suficiente para matarla, pero sí para estarla estresando, pues se va a generar la resistencia, o sea, va de plano a generar una mutación que haga que ya no le haga nada el antibiótico. Y esto pues tiene un impacto muy importante en la evolución porque es a través de estas mutaciones benéficas que las fueron ayudando desde el principio a adaptarse a situaciones estresantes que llegaron a ser tan resistentes y a persistir aún a todas las condiciones que mencionábamos que enfrentaron desde el principio. Este fenómeno pues también se ha descrito en células eucariotas y se cree que puede explicar cómo es que se da también la progresión de los tumores, por ejemplo. Y este fenómeno pues también se llama mutagénesis de fase estacionaria porque es la etapa en la que ocurre, o mutagénesis adaptativa, porque pues parece que eso es lo que hace, ¿no? Que ayuda a que se adapten a una condición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para estudiar la mutagénesis asociada al estrés? Pues le causamos estrés nutricional a las bacterias y buscamos cuáles se sobreponen al estrés. Aquí tenemos una bacteria de Bacillus subtilis, que es una bacteria particular, se llama YB955. Esta se caracteriza porque tiene mutaciones, tiene 3 cambios en su secuencia de ADN que hacen que no pueda producir algunos aminoácidos esenciales, que son histidina, metionina y leucina. Entonces, como no puede producir estas moléculas importantes para ella, cuando la creces en un medio que no los tiene, o sea, en un medio sin histidina, un medio sin metionina o un medio sin leucina, le vas a generar un estrés nutricional,
porque lo requiere, pero no lo tiene y el medio tampoco se lo está dando y ella no lo puede producir. Entonces, estas células se van a enfrentar a estrés nutricional y por ello van a entrar a la fase estacionaria, no se van a estar dividiendo, se van a quedar ahí estancadas. Pero pues la bacteria, como ya les decía, puede revertir o suprimir esas mutaciones y entonces ya va a ser capaz de crecer en el medio sin los aminoácidos porque ya lo va a poder producir ella. Y así es como puede vencer exitosamente el estrés al que la sometimos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el laboratorio? Pues vamos a poner a la bacteria que no produce CDAMP, la que les mencionaba que le quitamos a las diadenilatos ciclasas, en esta condición de estrés nutricional y con ello vamos a evaluar si es capaz de generar las mutaciones que le permitan sobreponerse al estrés. Aquí no se me ve muy bien la figura, pero lo que vemos es que cuando le quitamos al CDAMP, que son estos triangulitos negros, pues prácticamente se vuelve incapaz de generar células que puedan sobreponerse al estrés, es decir, ya no va a poder crecer cuando la pongamos en el medio que no tiene los aminoácidos, porque parece que pierde la capacidad de revertir y suprimir esas mutaciones. Entonces pierde la capacidad de generar las mutaciones asociadas al estrés o mutaciones adaptativas. Vemos aquí, o sea, está muy apenitas por encima de cero la cantidad de bacterias que pudieron revertir esta situación estresante, ¿no? Entonces, pues con ello llegamos a este resumen, ¿no? Que la función del CDAMP va a depender mucho del ciclo de vida de la bacteria. Cuando la célula está creciendo exponencialmente, que tiene todas las condiciones óptimas para estarse replicando, lo que va a querer es prevenir mutaciones para poder transmitir su ADN fielmente a las siguientes generaciones, para poder pues, replicarse activamente y que todos sus descendientes tengan el ADN que ella tenía, ¿no? Preservar su genoma íntegro. Sin embargo, cuando ya alcanzamos esta fase estacionaria donde ya las condiciones no son óptimas, lo que va a querer ahora es generar variabilidad genética, o sea, favorecer estas mutaciones para, pues con la esperanza de obtener una que sea benéfica, que le permita superar el estrés celular. Y ya posteriormente, cuando esté esporulando, es decir, si la situación estresante desencadena en que se tenga que formar la estructura de resistencia, pues va a querer ahora el CDAMP para detectar el daño al ADN y ahora otra vez asegurarse de que esté fiel y se pase el mensaje lo más claro posible a la espora. Posteriormente, en la germinación-eclosión, si esta espora detecta condiciones apropiadas para volver a la vida vegetativa, pues va a querer detectar el daño que se acumuló en la espora para repararlo antes de que se vuelva a la vida vegetativa ya la replicación. Entonces, pues es muy interesante como con una sola molécula puede coordinar todo esto dependiendo de la etapa en la que esté en su ciclo de vida. Ahora, pues la pregunta es cómo regula todas estas funciones. O sea, ya vimos que hay estímulos que van a dar lugar a su producción y que eso va a llevar a una respuesta como es la mutagénesis o la reparación de ADN. Pero pues si se acuerdan cuando yo les presentaba todas estas figuras, veíamos que sí está la señal, está el segundo mensajero y está la respuesta, pero en medio hay algo muy importante que son los efectores. O sea, ¿quién es quien realmente está dando lugar a la respuesta? Porque el CDAMP es apenas esta molécula que vemos aquí, o sea, no va directo al ADN y lo repara o no le favorece la generación de mutaciones por sí solo, tiene que tener a alguien a quien se pegue, que sea quien haga el trabajo realmente. Y esto es algo que no sabemos y que pues es una incógnita que tenemos ahorita porque se conocen muy poquitos efectores del CDAMP y los efectores que se conocen están implicados en funciones que nada tienen que ver con el ADN. Entonces, pues la pregunta que tenemos es qué proteínas pueden unir CDAMP y además pueden llegar a regular la mutagénesis y la reparación de ADN. Eso es en lo que estamos trabajando actualmente en el laboratorio, en mi trabajo de doctorado. Estamos buscando proteínas efectoras que puedan unir al CDAMP y ver cuál es la respuesta celular que generan a fin de ver pues si alguna de ellas o cuáles son las que están implicadas en regular la mutagénesis y la reparación de ADN y poder tener ya una imagen más clara de esta vía de transducción de señales. Aquí les muestro un ejemplo de una que identificamos que se llama YLBB, la cual
Es una proteína que puede unir al CDAMP en estos ensayos computacionales. O sea, nosotros vimos que tiene la forma exacta para unir al CDAMP. Ahora lo queremos demostrar experimentalmente, puesto que es muy interesante porque es una proteína que protege contra el estrés oxidativo. Entonces, pues si puede conferir una protección al estrés oxidativo, a lo mejor es una buena manera de explicar cómo es que el CDAMP regula la protección a mutaciones por estrés oxidativo, por ejemplo, o las mutaciones en la fase estacionaria cuando veíamos que incrementa mucho el estrés oxidativo. Pero es algo en lo que estamos trabajando, ¿no? Todavía falta llegar a elucidar la ruta completa. Entonces, en resumen de lo que tenemos de este trabajo, pues es que las bacterias se han enfrentado desde siempre a condiciones estresantes y por ello han tenido que desarrollar estrategias de señalización, que son como un lenguaje químico que les ayuda a comunicarse, aunque no tengan un lenguaje como el nuestro, por ejemplo. La segunda es que estos segundos mensajeros, que son una de las vías de señalización o una de las estrategias de señalización, permiten detectar señales del medio y comunicar esta información a efectores que son los que van a brindar una respuesta celular a la condición estresante. El CDAMP es un segundo mensajero. Este le va a permitir a la bacteria mantener su ADN íntegro cuando así lo requiere, por ejemplo, cuando se está replicando, cuando va a formar una espora o cuando la espora va a germinar. Y el CDAMP también puede jugar un papel distinto cuando hay una condición de estrés. En este caso, en lugar de prevenir que el ADN se dañe, va a favorecer la generación de mutaciones a fin de que la bacteria pueda sobreponerse al estrés y garantizar su supervivencia. Y pues eso es todo de mi parte. Ahora sí que ya nada más, si quieren saber un poquito más de esta investigación, pues tenemos una publicación, un artículo científico en la revista International Journal of Molecular Sciences, IJMS. Aquí está el código QR por si quieren accesar a la publicación, es de acceso gratuito. Y pues decirles que nuestro laboratorio se encuentra en la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato, en la sede de Noria Alta, el Departamento de Biología, edificio L, planta baja. Aquí está nuestra extensión. Este es nuestro laboratorio, por si tienen alguna duda o por si quisieran conocerlo, saber un poquito más de lo que hacemos. Estos son los integrantes del laboratorio. El responsable es el doctor Mario Pedraza Reyes. También les dejo aquí sus datos de contacto. Y pues actualmente estamos trabajando ahí la técnico, la doctora Norma, Chío, una estudiante de postdoctorado. Estamos 3 estudiantes de doctorado, Ale, Liz y yo. Liz, pues pueden ver por ahí también su charla que dio el día de ayer. Ella trabaja con estrés oxidativo. Ale, que trabaja con esporas y la germinación de las esporas. También tenemos 2 estudiantes de maestría, algunos estudiantes de biología experimental y pues colaboramos o estamos abiertos siempre a colaboraciones. Estas son algunas de las instituciones nacionales e internacionales con las que tenemos colaboración actualmente. Y pues muchas gracias por su atención. Quedo atenta a cualquier pregunta que tengan. Excelente, Karen. Muchas gracias por enseñarnos tu trabajo y un gran equipo que se dedica a esto. Entonces, sí tenemos unas preguntitas, te las voy a leer para que nos hagas favor de contestarlas. Sí, gracias. La primera, ¿por qué las bacterias son las formas de vida más exitosas en la naturaleza? Bueno, pues esto es debido a que, como ya mencionaba, han estado aquí por mucho más tiempo que nosotras, entonces han tenido tiempo para desarrollar muchas estrategias muy interesantes. Por ejemplo, hay bacterias que se han adaptado a formas de vida extremas, como a vivir en temperaturas muy altas o vivir en temperaturas muy bajas, vivir en condiciones de mucha salinidad, o sea, han evolucionado para eso. También hay otras, por ejemplo, como Bacillus subtilis, que aunque no necesariamente estén acostumbradas a crecer en esas condiciones, tienen formas de resistencia, por ejemplo, las esporas. Y así, a la bacteria que le busquemos, vamos a encontrar que tienen respuestas al estrés muy interesantes. Y esto es gracias a que han desarrollado estos lenguajes químicos, pues para sobreponerse a cualquier situación estresante a la que se enfrenten. Muy bien. La segunda, ¿cómo sobreviven las bacterias a las condiciones ambientales extremas? Pues es más o menos como lo veíamos ahorita, ¿no? Lo que hacen es, primero tienen que ser capaces de detectar que están ante una condición extrema que, pues, que compromete su supervivencia. Segundo, tienen que tener la capacidad de generar una señal
o de pasar ese mensaje realmente hasta la expresión de los genes o la función de proteínas en específico que les ayuden a darle respuesta. Y pues ya tercero, como tener el arsenal de respuestas que les ayude a sobreponerse a la situación. O sea, hay situaciones que pues de plano no van a poder sobreponerse y pues no va a ser exitosa, ¿no? Van a terminar muriendo, pero entre más opciones tengan o entre más rápido puedan dar lugar a la respuesta, pues más probable es que puedan llegar a sobrevivir a la situación estresante y ya evolutivamente incluso llegar a adaptarse a vivir con esas condiciones. Muy bien. Y por último, ¿cómo se comunican las bacterias para establecer mecanismos de sobrevivencia? Pues ya veamos que a través de la producción de moléculas específicas, por ejemplo, los segundos mensajeros o veíamos también la molécula de quorum sensing, a través de la producción de estas moléculas pueden comunicarse, ya sea comunicar un mensaje del exterior al interior para activar la respuesta o incluso comunicarse entre ellas, ¿no? Yo no ondé mucho entre la comunicación célula a célula porque nosotros vemos más que nada la respuesta de afuera hacia adentro, pero también entre ellas pueden comunicarse, pueden, ya veíamos, organizarse, incluso trabajar como en equipo para formar estructuras que les permitan resistir. Entonces, es a través todo de moléculas químicas, o sea, de estructuras que pueden reconocer y que a través de sus receptores saben qué significa. Es como si yo detecto esta molécula, pues ya sé qué respuesta tengo que activar. Muy bien. Karen, pues algún último comentario, saludo que nos quieras dejar. Pues muchas gracias por la invitación, por el espacio para difundir lo que hacemos en el laboratorio. Igual si cualquiera tiene alguna duda ya después, pues ahí les dejamos los números y el contacto de donde pueden encontrarnos. Pues muchas gracias. Muy bien. Pues por parte del programa Ciencias Cultura en Universidad Cervantina 2023, agradecemos tu participación y esperamos por aquí verte pronto. Sí, Nos muchas vemos. gracias. Cuídate. Gracias igualmente.